Vamos a hablar de las telecomunicaciones, pues, en este estado de emergencia nacional que estamos viviendo. Saludamos vía Skype a Rafael Muente, el expresidente de OCIPTEL, y para hablar de este y otros temas de interés de todo el país. Muy buenos días. Muy buenos días, Paula. Sí, primero yo quiero, sobre todo, la aclaración de los call centers. De acuerdo al decreto supremo, califican en el rubro de telecomunicaciones. Sin embargo, son los call centers que dan servicios, por ejemplo, una empresa de telefonía para quizás uno reporte alguna falla, más no para venta. Sin duda, efectivamente, lo que se trata aquí en este periodo es garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. Ello implica que, por ejemplo, si existe una falla, un desperfecto, una desconexión por parte de algún usuario, obviamente es necesario que se atiendan esas circunstancias y para eso están los call centers, no para hacer ventas, no para realizar actividades comerciales. Y si pasa, si se dan estas llamadas, por ejemplo, a mi domicilio y ofreciéndome diversos productos, ¿uno qué debe hacer? Bueno, en estos casos, cuando existen llamadas no queridas, existe un sistema que maneja el Indecopi, ¿no? Porque ella es la entidad que tiene que ver con este tipo de circunstancias, llamadas no queridas por parte de empresas o cualquier otro tipo de actividad comercial. Esto no es de responsabilidad de OCIPTEL, porque OCIPTEL lo que vela es la prestación de los servicios públicos, no de los contenidos de las llamadas. Claro, porque lo que dicen estos call centers es que las empresas les solicitan que realicen las llamadas y ellos están haciendo ese servicio, quizás aprovechándose de un vacío en este decreto. Bueno, nuevamente, aquí los vacíos los tenemos que interpretar los abogados. Y en ese sentido, la actividad de call center tiene que estar vinculada a la conectividad de la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, no más. Muy bien, sobre todo ahora aprovechando el tema pues de cómo tienen que funcionar las telecomunicaciones, ahora que estamos en un aislamiento obligatorio, no puede fallar, por ejemplo, servicios como Internet. Quizás las empresas están tomando ya las medidas, por ejemplo, de ampliar el ancho de banda, evitar que falle pues Internet, en los cuales más de uno va a estar conectado en casa, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos invocado a las empresas el realizar algunas acciones para fortalecer la conectividad y esto implica acciones que estamos recomendando como ampliar el ancho de banda, modificar eventualmente lo que vendría a ser la neutralidad de red para privilegiar aquellos aplicativos vinculados a la productividad y a la actividad laboral de las personas que están trabajando de sus casas, pero también implica tomar algunas medidas por parte de los usuarios. Los usuarios deben también privilegiar el uso del Internet para fines productivos, para fines laborales, y no estar congestionando las redes, utilizando indebidamente el Internet en tiempos en los cuales hay que privilegiar justamente la conectividad productiva. Esto es importante porque en muchos casos se está utilizando el Internet, por ejemplo, para fines que no son laborales o no son productivos, sino solamente son recreativos. Los juegos en línea o eventualmente también las películas, etcétera, etcétera, congestionan indebidamente el Internet. Y hay un tema también importante, que en una casa se dicen que está bajando la velocidad. Es importante entender que mientras más equipos estén conectados al Internet a la vez en un domicilio, obviamente va a bajar la velocidad y va a bajar la productividad. En ese sentido también, por parte de los usuarios, es importante entender que hay que darle un uso privilegiado al Internet de manera productiva y más bien utilizarlo para efectos recreativos luego de las horas de trabajo a partir de las 5 o 6 de la tarde. ¿Cuál es la respuesta que han recibido de las empresas de telefonía que brindan servicios de Internet? ¿Van a ampliar este ancho de banda? ¿Todavía no se han comunicado? ¿No han dicho nada? No nos han comunicado nada al respecto. Estamos solicitando que las empresas incluso aumenten los datos de los usuarios de manera gratuita, ¿no? Con el fin de darles mayor capacidad de conectividad otro tipo de acciones como la compartición de datos a través del tethering u otro tipo de actividades que en verdad las empresas podrían realizar con el fin de mejorar, ¿no?, la productividad en estos momentos en los cuales la gente está trabajando en sus casas. ¿Ya se tienen datos de cuánto habría aumentado el consumo de Internet
ya estamos recién en el día 3, sin embargo, por ejemplo, en casa donde normalmente puede haber 5 integrantes, los 5 están conectados o a YouTube o Netflix o cualquier video. ¿Cuánto se estará el consumo, el aumento en estos días? Y quizás poner un horario en casa sería una buena solución. Efectivamente, no tenemos información al respecto porque esto primeramente depende de las personas que manejan los datos administrativos, ¿no? De la gestión de la red. Y estas personas, como no es prioritario en este momento su trabajo, deben estar en sus casas y no tendrán acceso posiblemente a los sistemas de comunicación o de información de las empresas. Pero por otro lado, sí es importante nuevamente reforzar la idea de parte de los usuarios que las actividades recreativas, el Netflix, incluso los streaming de video, de radio, sean reservados para las horas de entretenimiento y no las horas laborables. A partir de las 6 de la tarde sería óptimo que se pudiera recién ya hacer uso de esos servicios. Muy bien, muchísimas gracias al señor Rafael Muente, presidente de OCIPTEL, por estas indicaciones y consejos. Y yo creo que en momentos en los cuales vamos a permanecer muchos en casa, hay que establecer quizás un horario en la familia en los cuales podemos ir alternando qué podemos ver y sobre todo cuidar muchísimo Internet, ya que, por ejemplo, no debe faltar en estos días en casa.